Hemos estado estudiando la armadura de Dios, un elemento primordial para nosotros que tenemos que aprender y por eso lo hemos estado estudiando. Hemos aprendido que la armadura de Dios, según el apóstol Pablo, es ¿para qué? Para permanecer firmes. ¿En qué momento? En el tiempo malo, que según Pablo es cuando vienen las acechanzas del diablo. ¿Qué es lo que busca el diablo? Derrotarnos en cuanto a qué? En cuanto a nuestra fe. ¿Ya estamos todos? Silencio ya. Ok. Lo que Satanás busca es destruir nuestra fe. Acuérdense que si él nos ataca, a ver, siento que estamos muy distraídos todavía. Voy a esperarme a que estén todos listos para que ya puedan escuchar el mensaje de hoy. ¿Listo? Ok. Entonces recuerden que inclusive cuando Satanás nos prueba o nos tienta en cuestiones físicas o materiales, su intención no es que estemos enfermos o que estemos pobres. A él no le interesa eso. Su intención es lastimar lastimar nuestra fe en Dios. ¿A él qué le importa que estemos enfermos o que estemos pobres? A él lo que le importa es con eso lastimar nuestra fe o con cualquier otro tipo de engaño. Por eso en esos momentos en los que Satanás acecha nuestra alma, acecha nuestra fe, nosotros necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. Y hemos estado estudiando la armadura, por eso vamos a hacer un pequeño resumen de todos los elementos que tiene la armadura de Dios para nosotros. Ahí está, ¿verdad? Para estar firmes en el día malo. En primer lugar, tenemos, ¿cuál? La verdad. Tenemos que ceñirnos de la verdad. Después, espérate a que me digan. Después, vestirnos de justicia. Después, calzarnos con la paz que nos da el Evangelio, paz con Dios, ¿verdad? Después tenemos la fe, el escudo de la fe. Dice ahí, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Después, lo que vamos a ver hoy, que es la salvación, que es el yelmo. Y después veremos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, nosotros notamos por la forma en la que el apóstol Pablo está escribiendo esto y él, por el orden en el que lo va diciendo, ¿no? Que es muy interesante el orden. Pablo va poniendo el orden según un soldado se vestiría, decíamos. Y es importante porque las tres primeras cosas, si ustedes las notan, verdad, justicia y paz, tiene que ver con cosas que Dios proveyó a nosotros el día que nosotros aceptamos la salvación. El día que nosotros creímos, Él proveyó para nosotros verdad, justicia y paz. Al darnos esa provisión, Dios, de gracia, nosotros obtuvimos algunas cosas de parte de Dios. Esto es parte de la armadura. Y las otras tres cosas tienen que ver con nuestra respuesta. Al haber recibido esa gracia, nosotros cómo debemos responder: con fe, con seguridad de salvación y con la autoridad de la palabra. Es lo que vamos a estar viendo. Las tres primeras tienen que ver con cosas que recibimos el día de nuestra salvación, el día que creímos, y las otras tres tienen que ver con cosas que nosotros debemos hacer todos los días, como un compromiso a partir de haber recibido la gracia de Dios. Bueno, nosotros
nos comprometemos a esto. Vamos a ver en qué consiste, ¿no?, cada una de estas 3 cosas, cada una de estas 6 cosas. La verdad tiene que ver con la doctrina de la regeneración. Dios comienza a regenerar nuestra vida a raíz de cambiar nuestra mente con la verdad de Dios. Tiene que ver con la regeneración. La justicia tiene que ver con la justificación. Dios nos justifica. Y cuando nos hace justos, nosotros respondemos teniendo buena conducta, es lo que deseamos. Pero tiene que ver con la doctrina de la justificación. Y la paz tiene que ver con la doctrina de la reconciliación. Las 3 doctrinas fundamentales, ¿no?, de la doctrina de la salvación son regeneración, justificación, reconciliación. Tú te has vestido. Acuérdense que nosotros no nos debemos de vestir, no. Tú el día que creíste y según la predicación del evangelio que se te dio, si fue bien predicado el evangelio a tu vida, tú entiendes que obtuviste estas 3 cosas de parte de Dios, por gracia de Dios. Tú fuiste regenerado, justificado y reconciliado. 3 verdades fundamentales en las que debemos de vivir los creyentes. ¿Ok? Son parte de la armadura de las que se viste el soldado. Después vienen 3 cosas que debemos tomar. Por eso comienza diciendo el versículo 16, la semana pasada decíamos, y sobre todo, o sea, además de eso, o sea, ya tienes puesto, ya te vestiste de la coraza, del cinto, del calzado, ya lo traes puesto el día que creíste. Ahora, aparte de eso, también toma, es otra acción aparte. Es algo que el creyente debe hacer, tomar, ¿qué? El escudo de la fe. ¿Qué tiene que ver con eso? Es la convicción. Tienes que vivir con convicción de que ahora has pasado un nuevo estatus con Dios. De estar peleado con Dios, ahora a tener paz con Dios. De ser enemigo a ser amigo de Dios. Dios te ha dado ese estatus, debes vivir en ese estatus. Ahora vamos a ver la salvación, que tiene que ver con la esperanza de la salvación. ¿Qué nos dice primera, déjame ver, Tesalonicenses? De una vez lo vemos. 5:8. Que es un pasaje paralelo a este de la armadura del creyente. Primera Tesalonicenses 5:8. Como yelmo. Entonces dice ahí, entonces nosotros que habiéndonos vestido, tiene que ver con eso, ya nos vestimos, ¿no?, de estas cosas. ¿Y de qué es? Dice ahí, menciona 3 elementos, 2 que están dentro de Efesios 6, de la armadura del creyente. Dice, habiéndonos vestido, ¿qué dice ahí? De la coraza de fe y de amor, y con el yelmo, con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí añade entonces que la salvación no tiene que ver aquí con creer lo correcto. Eso ya lo vimos en la semana pasada, en el escudo de la fe. Es creer lo correcto, tener una convicción. Entonces la salvación es esa palabra significa la liberación, estar seguros de la liberación que Dios nos hizo. Ahorita vamos a platicar liberación de qué. Tiene que ver con esperanza de salvación, con tener seguridad de nuestra salvación, para que cuando Satanás nos ataque no nos haga dudar de si somos salvos o no. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Tienes evidencias, las evidencias de ello? Esa es la parte de la armadura que debes de tomar, ¿sí? Y por último, lo que vamos a ver la próxima semana, que es la palabra, que tiene que ver con autoridad. Ahora, ¿qué es lo que cada una de estas cosas provee para nosotros? Vamos a ser un poquito más rápidos. Provee para nosotros, la regeneración provee una nueva mente, la justificación provee una nueva conducta, la reconciliación provee un nuevo estatus con Dios. La convicción te da protección, por eso es el escudo. La esperanza de la salvación te da seguridad, para que camines con seguridad en esta vida. Y la autoridad de la palabra te da eficacia a la hora de vivir para Dios.
Eso lo vamos a ver la próxima semana. Las 3 primeras cosas tienen que ver con una vestimenta. Son las vestiduras que ya te has puesto. En cambio, las 3 últimas cosas tienen que ver con aditamentos extras que vas a utilizar. Por eso dice, y después toma. Ya te vestiste de esas 3 cosas, verdad, justicia y paz. Ahora toma el escudo. Ahora toma el casco. Ahora toma la espada. ¿No? Hasta aquí es donde vamos, ¿no? Este es el resumen, diríamos, de lo que es la armadura del creyente. Ahora vamos a analizar en qué consiste bien esta parte de la armadura, que es el yelmo de la salvación. Vamos a Efesios 6, versículo 17. ¿Y cómo comienza? Solamente vamos a ver la parte A del versículo 17, que nos habla sobre la salvación. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Así nomás. Tomad. Tenemos que analizar esta palabra tomad, porque también en el versículo 16 dice, y sobre todo tomad. Hablando del escudo, también dice tomad. Pareciera que son palabras iguales, ¿no? No, son palabras diferentes en el griego. En el versículo 16, cuando habla de tomar el escudo de la fe, es la palabra analambano, y en el versículo 17 es la palabra dechomai. Son palabras distintas, que aquí en la traducción al español se traducen igual, pero son palabras distintas. Y eso es muy interesante ver la diferencia, porque una significa, la del versículo 16, habiendo tomado para uno mismo. Está en aoristo, participio, voz activa. Y en cambio, la del versículo 17 significa aceptando de buena gana. Aceptar o recibir con buena disposición. Y está en aoristo imperativo. Este es el primero de todos los demás verbos que está en modo imperativo, o sea, es una orden. Toma el yelmo de la salvación. Y no es que tú lo tomes, dice recíbelo de buena gana. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tiene la idea de lo que sucedía en aquella época. Venía un soldado de rango y traía su escudero. Todos los soldados de rango tenían su escudero. Entonces el soldado ya venía vestido, pero tomaba del escudero ¿qué? Su casco y su espada. Eso se lo daba a él, escudero. Por eso aquí dice, y recibe de buena gana de tu escudero el casco, el yelmo. El yelmo significa justamente eso, es una palabra que significa alrededor de la cabeza, se refiere al casco que te protege toda la cabeza. Vean que cómo la armadura de Dios comenzó en orden de cómo se vestiría un soldado, pero termina, y digo termina, porque la armadura para defensa, para protección, termina aquí con el casco. Todo lo que se puso el soldado, ¿no?, fue para protección. Después viene la espada, que es para atacar. Pero hasta aquí termina lo que es la armadura de protección. ¿Y termina con qué? Con la parte más vulnerable del cuerpo, que es la cabeza. Hay que proteger la parte más vulnerable de nuestra fe. ¿Con qué? Dice ahí, el yelmo de la salvación. Y aquí la palabra salvación es la palabra soterion, de donde viene sotería, que significa salvación justamente. Pero la traducción literal de esta palabra es liberación. ¿Cómo debemos entender la salvación? Como haber sido liberados de algo. ¿De qué nos liberó el Señor? De la condenación. ¿En qué estado vivíamos antes de estar en Cristo? En un estado de condenación. Si no crees en Cristo, vives condenado. Y dice el apóstol Juan, el que no cree ya ha sido condenado, o sea, vive en condenación. Ese era nuestro estatus, condenación. Ahora el Señor, al haber creído en Él, nos ha librado de la condenación y nos da vida eterna. Salvación, eso es salvación, liberación.
Y en eso consiste todo el tema de la Biblia, ¿no? Debe ser un tema cristocéntrico que nos lleva siempre a la salvación. En otras palabras, la meta de Dios, después de habernos creado y porque sabía que íbamos a fallar, la meta de Dios siempre fue proveer salvación para nosotros, proveer liberación. Esa era la meta de Dios, esa es actualmente la meta de Dios, proveer salvación. ¿Cómo la proveyó para nosotros? ¿Cuál fue el medio para darnos salvación? Nacimiento de Cristo, que Él viviera con plena justicia, sin pecado, para después morir. 3 elementos importantísimos que debemos entender de Jesucristo: que era necesario que Él naciera como hombre. Ya lo vimos en el curso 1, porque era necesario que aquella persona que pudiera dar su vida en un sacrificio de sustitución, en un sacrificio perfecto por nosotros, tendría que ser 100% hombre y 100% Dios, porque debía ser un hombre inocente. El único que podría cubrir con esas características de hombre inocente para dar su vida por nosotros, pues no había un hombre inocente aquí en la tierra, no lo hay. Tenía que ser el mismo Dios, ¿verdad?, haciéndose hombre. Ahí está la necesidad del nacimiento de Jesús. Como yo les decía, tiene un significado teológico muy importante. Por eso nació Jesús en el vientre de María. Lo sobrenatural del nacimiento de Jesús fue la fecundación del óvulo. Todo lo demás fue totalmente natural. Jesús creció en el vientre de María, el vientre de María creció, tuvo sus dolores de parto, lo dio a luz, lo cual es un procedimiento totalmente natural, humano. Jesús fue 100% hombre. Jesús nació como hombre. Esa es la verdad teológica que nos recuerdan esas fechas, que el Hijo de Dios se hizo hombre. Y como dice Juan, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice el apóstol, habitó entre nosotros y vimos su gloria, porque la otra gran verdad teológica es que Jesús todo el tiempo de su humanidad, sus 33 años en la tierra, se mantuvo inocente. Dice Hebreos, fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue un hombre, nacimiento, inocente por su estilo de vida. Jesús vivió con justicia, nació como hombre, vivió con justicia, 100% hombre, 100% Dios. ¿Para después hacer qué? Morir por nosotros, en un sacrificio de sustitución, en un sacrificio expiatorio, o sea, pagando la deuda que nosotros teníamos. Él pagó la deuda, eso significa sacrificio expiatorio, que pagó una deuda para poder librarnos. ¿De qué nos libró el Señor entonces? De esa condenación, de ese estado de condenación en el que vivíamos sin Cristo. Ahora, por haber creído al Evangelio, haber creído en Cristo, nosotros, hermanos, y porque se nos predicó el Evangelio bien, cuando se predica el Evangelio bien, como todos estos que dijimos está en el curso 1, que Jesús nació, que Jesús vivió, que Jesús murió, todo está ahí metido en el curso 1 para que la persona que conozca el Evangelio sea consciente de estas grandes verdades y entonces pueda entender la salvación, lo que es la salvación, y la pueda apreciar. Porque si sabes que eres alguien que ha vivido en condenación y sabes lo que es la condenación, ¿no?, el lago de fuego, vivir separados de Dios eternamente, en un lugar de castigo eterno. Si sabes que fuiste librado de eso, ¿cómo vas a vivir ahora? Agradecido con Dios, devoto a Dios, entregado a Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que, por supuesto, esta es una promesa futura. La salvación es una promesa que aún no se cumple, pero la promete Dios. Nosotros los creyentes lo somos por fe. Vivimos en una vida de fe. Le creemos a Dios. Alguno dirá, ay, pues allá tú tonto que le crees, ¿no? Si yo creo en lo que veo. Bueno, nosotros no. Yo creo en lo que no veo.
Y esa es la confianza, es la convicción que nos da el Espíritu Santo cuando creemos. Podemos creer lo que no vemos. Nosotros no hemos visto la salvación. En el día final, cuando sea sonar la trompeta y seamos arrebatados con el Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos con el Señor recibiéndonos Él en el aire. Y dice las tesalonicenses, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el día de nuestra salvación. Ese es el día de nuestra salvación. Y nosotros creemos en Dios, le creemos a Él, pero la salvación es una esperanza. Es la esperanza, lo que vimos aquí, es la esperanza de salvación como yelmo. Te tienes que poner la esperanza de salvación. La salvación es algo que esperas, no es algo que ya recibiste, pero confías en Dios. Es una esperanza, la esperas. Vamos a ver algunos textos para ratificarlo. Miren ustedes Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Miren, escuchen esto, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué significa esto? Pues el tiempo se está acercando en el que el Señor sonará su trompeta. Ahora está más cerca nuestra salvación. ¿Qué significa esto? Que no la hemos recibido, la creemos, la esperamos. Es la esperanza de salvación, es la seguridad que tienes en la palabra de Dios. Le crees a Dios, esperas su salvación. Estamos más cerca de la salvación que el día que creímos. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses 5, volvamos allá, versículos 8 y 9. Primera Tesalonicenses 5, versículos 8 y 9 dice: pero nosotros somos del día, seamos sobrios, ya lo habíamos leído esto, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar. Es algo que todavía vamos a alcanzar, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia de Cristo estamos seguros que vamos a alcanzar salvación. Estamos seguros que la vamos a alcanzar. ¿Ok? Entonces finalmente sí es algo que esperas, la salvación. Por eso se maneja como la esperanza de la salvación. Y esa es la parte de la armadura que te tienes que poner. Porque Satanás va a tratar de decirte: no, tú no eres salvo. ¿Cómo puedes creer en eso? Debes de creer en lo que ves, debes creer en lo que sientes. Entonces, si no te sientes salvo, no eres salvo. Tiene que ver con sentir, tiene que ver con experimentar, tiene que ver con creerle a Dios. Que de hecho es la única parte nuestra, creer. Todo lo demás lo hace Él. Él ya nos da su salvación, nos la promete y nos guarda para salvación, como vamos a ver más adelante. Todo lo demás lo hace Dios. Tu parte solamente es creerle a Dios y tener la fe de un niño que le cree a Dios. Como los niños que te creen todo lo que les dices. Como decíamos la semana pasada, ¿no? Les dices que Santa Claus existe y el niño está esperando a Santa Claus en estas fechas y ilusionado con que se va a meter por la chimenea. O le dices que los Reyes Magos que se meten por abajo de la puerta y ahí están los niños viendo por abajo de la puerta a ver si ya viene, ¿no? Le creen porque tienen una fe de niño. Y Jesús nos dijo que tengamos una fe como un niño, que le cree a Dios. Le creemos a Dios por su palabra. Ese es un creyente, ese es un cristiano, el que le cree a Dios. Ahora, tenemos que dar aquí una palabra de advertencia, ¿no? Porque hablando de la seguridad de salvación, existen dos grandes movimientos en el mundo evangélico que están en contraparte, ¿no? Que siempre están en pelea. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Y entonces los arminianos, que mayormente son las iglesias pentecostales, ¿no? Nosotros somos pentecostales, pero no somos arminianos, no se preocupen.
y somos más bien muy equilibrados. ¿Pero por qué? Porque los arminianos, y yo vengo de una iglesia pentecostal, de 2 iglesias pentecostales, originalmente de la iglesia de la hermana Esparza y después del hermano Ismael, iglesias pentecostales, aunque el hermano Ismael era un poquito más equilibrado, pero yo sé lo que es eso. El arminianismo dice que la salvación se pierde, pero de cualquier cosa. Entonces la gente anda con miedo de perder su salvación. Cualquier falla y ya perdí mi salvación. Entonces viene un evangelista, predica y pasas al frente para recibir otra vez a Cristo. Y yo lo vi esto innumerables veces en la iglesia pentecostal, que venía cualquier predicador y hacía el llamado y media iglesia al frente recibiendo otra vez a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados. No había seguridad de salvación. 1 Timoteo 4:1 nos habla acerca de una palabra clave por la que la iglesia arminiana cree que la salvación sí se pierde. ¿Ok? Estamos de acuerdo y vamos a ver esta. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y cuando el apóstol Pablo habla de los postreros tiempos, no está hablando del día final, no está hablando de los tiempos del Apocalipsis y todo eso, no. Para Pablo los postreros tiempos son los que ya estamos viviendo desde Cristo hasta su venida, desde que Cristo hizo su manifestación como en su ministerio, diríamos, ya como predicando el evangelio. Desde ese momento hasta la venida de Cristo, esos son los postreros tiempos según el apóstol Pablo. Entonces dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué significa apostatar? Sencillamente significa abandonar una fe. Yo creía en algo, pero apostato de ello significa abandono esa fe y asumo otra fe, ¿verdad? Porque siempre que abandonas una es porque te pareció mejor otra. Apostatar significa abandonar la fe. Esa palabra está dura, ¿no? Y dice aquí que en los posteriores tiempos, que son los que ya estamos viviendo, desde Cristo hasta que Él venga, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como ya decíamos, el acecho de Satanás tiene que ver con él y todas sus huestes tratando de engañar a la humanidad, para que no crean en Dios o para que los que ya creyeron, para que tengan dudas y no se entreguen completamente al Señor y no les sirvan, para que se anulen. Ahí está, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y no significa que el demonio te va a venir a engañar físicamente, o aquí, no, es la influencia de Satanás y sus ángeles en la filosofía del mundo y con personas que creen algo diferente a la palabra y te lo enseñan a ti, doctrinas de demonios. Apostatar de la fe. Decía el apóstol Pablo cuando estuvo dando su discurso en la playa, despidiéndose de las iglesias de Asia, y les dice, porque después de que yo parta, después de mi partida, se levantarán lobos que engañarán al rebaño. Engañarán, harán que algunos apostaten de su fe. Ahora, sin embargo, esa apostasía está declarada en las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús habló acerca de la semilla que cayó en 4 diferentes tipos de tierra, ahí está la apostasía, porque nos habla de una semilla, por ejemplo, la que cayó entre espinos y entre pedregales, dice que comenzó a crecer la planta. Eso quiere decir, había algo de fe en la persona, pero no la suficiente para permanecer. Cuando vino el problema, la persecución, o vinieron las cosas buenas que te ofrece el mundo, ¿qué sucede? La semilla se ahogó o la planta se quemó, se secó. Apostasía. Son grados de apostasía que se dan. Pero ¿cómo interpreta eso el calvinismo, que es el lado opuesto al arminianismo? Los arminianos que dicen que sí se pierde la salvación, ¿qué dice el calvinista?
El calvinista dice, la salvación no se pierde. Estos dos son reformadores que tienen posturas distintas en cuanto a ciertas cosas de la Biblia, y Calvino dijo, el que es una vez salvo, siempre salvo. Esa es la postura, ¿no? El que una vez salvo, siempre salvo. ¿De dónde se basa eso? Primera de Juan 2:19. Esa es la respuesta que dan los calvinistas a los arminianos siempre. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, ¿quiénes? Los que apostataron de su fe, ¿sí? Si algún arminiano dice, es que eso es apostasía, estaba aquí y apostató, entonces la salvación sí se pierde. ¿Cuál es la respuesta del calvinista? Él dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros. ¿Qué respuesta? Pero salieron para que se manifestase que no todos los que están en la iglesia, no todos son de nosotros. No todos son. Y algunos van a apostatar. ¿Cuál es la respuesta aquí entonces? Aquellos que apostatan de su fe es porque no eran de nosotros. No eran. Creyeron poquito, pero no lo suficiente. Se dedicaron un poquito, pero no se dedicaron lo suficiente. Se identificaron con la muerte de Cristo, pero no lo suficiente. Por eso creer en Cristo tiene su definición. Hay muchos diferentes grados de creer. Nosotros hemos visto en la palabra lo que significa creer en Cristo, que significa identificarse plenamente con la muerte de Cristo, para que podamos ser identificados con su resurrección. Eso es creer, identificarse plenamente con Cristo, con su vida, con su muerte, con sus enseñanzas. Por eso viene la obediencia. Por eso entonces aquel que ha creído se mantiene obediente. El que no se mantiene obediente es porque realmente no ha creído. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos, diríamos en un punto medio de las dos, del arminianismo y del calvinismo, ¿no? Entendiendo que la salvación sí se puede perder si no crees lo suficientemente bien, pero por otro lado, no siendo confiado, que es lo que le pasa a muchos extremo calvinistas, que dicen la salvación no se pierde, yo ya creía, así es que aunque yo esté pecando y esté en el mundo, yo no pierdo mi salvación. El que una vez se salvo, siempre es salvo, no importa lo que haga, no importa cómo viva. No, eso está mal, porque si tú no vives como Cristo, como lo enseña su palabra, ¿qué significa? Pues que realmente no has nacido de nuevo, no has creído, no eres salvo. Porque el cambio de conducta es una evidencia de tu salvación. Tú no cambias de conducta para ser salvo, pero una vez salvo, cambias de conducta. El Espíritu Santo obra en tu vida. Tiene que haber un cambio de todo, de mentalidad, y la mentalidad hace que cambie tu proceder. Es una prueba de tu salvación. Son evidencias de tu salvación. Y deberíamos ser capaces de verlas, ¿no? Para no vivir engañados creyendo que somos algo que realmente no somos. Tendrías que evaluarte para saberlo. Pero lo que sí es cierto, como ya dijimos, es que esta seguridad de salvación la tenemos por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Acuérdense, esa seguridad de salvación no la tenemos porque nos portamos bien o porque tratamos de tener buenas obras, buena conducta, y entonces Dios tiene que salvarnos porque somos buenas personas. No es por obras. La salvación ni siquiera se recibe por obras ni se guarda por obras. Hermanos, nosotros tenemos que entender que desde que nosotros creemos hasta el día en el que Él venga y se consume nuestra salvación, el que guarda nuestra salvación es Dios. Vamos a ver algunos pasajes. Judas. Estamos aquí cerquita. Si mantienen su Biblia en Juan, el libro que sigue es Judas. Judas 24. Esta doxología de Judas está preciosa, preciosa. Y dice Judas, y a aquel que es poderoso, ¿qué? ¿Para qué?
para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto es lo que hace Dios por nosotros, porque nosotros no podemos presentarnos de Dios sin mancha. No podemos. ¿O sí? ¿Alguien puede? Nosotros no podemos presentarnos sin mancha y ni sin caída tampoco, porque caemos. Seguimos siendo pecadores. Ya no practicamos el pecado, porque al haber creído en el Señor, viene el Espíritu Santo a nosotros y nos da un cambio de mentalidad. Ya no amamos el pecado, aborrecemos el pecado. Si pecamos nos sentimos mal, cuando antes no pasaba nada, podíamos seguir pecando sin ningún problema. Esta es una evidencia de la salvación, Si alguien sigue pecando y pecando, ya no le duele lastimar el corazón de Dios, no es cristiano. Aquel que fracasa en su vida en algún aspecto, llora, lo lamenta como lo lamentó David, llora amargamente como lloró amargamente Pedro el día que negó a Jesús. Lo lloras amargamente y le pides perdón a Dios y le pides que te restaure y que te regrese el gozo de su salvación. Si no te duele pecar, porque lo primero que hace el Señor cuando viene a nosotros es darnos ese temor reverente. No queremos fallarle al Señor, ya no queremos fallarle, pero le fallamos. Eso sí, seguimos siendo pecadores, pero Dios nos puede presentar delante del Padre. Jesús nos presenta delante del Padre. Jesús, por su obra en la cruz, por su redención, por su muerte expiatoria, porque pagó el precio, Jesús nos presenta delante del Padre sin caída y sin mancha, aunque hemos caído y seguimos manchados. Es una obra de fe. Él es poderoso. ¿Por qué Él es poderoso para hacerlo? Porque nació, vivió con justicia y murió por nosotros y resucitó. Él es poderoso, nosotros no, hermanos. Él es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha delante del Señor, delante de su Padre. Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, ¿qué somos? Llamados, ¿qué más somos? Santificados en Dios Padre y guardados ¿por quién? Por la obra de Jesucristo. Nosotros somos ¿qué? Guardados, hermanos. Esta palabra guardado significa montar guardia, o sea, vigilados. ¿Quién vigila tu vida? Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él vigila nuestra vida. Vigilancia extrema. Él nos llama, nos santifica y nos guarda en Jesucristo. Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. Estamos ahí cerquita, ¿verdad? Como son libros tan pequeñitos, solamente tienes que pasar 3 hojas y ya estás en Pedro. Son como los países de Europa, ¿no? Que están tan pegaditos que en carro pasas de un país a otro. Aquí estamos en cartas muy pequeñitas. 1:5 dice que sois guardados. Y hemos visto 3 citas que nos hablan de guardar y que sin embargo son palabras distintas que significan más o menos lo mismo, con conjugaciones distintas. Por ejemplo, esta está en presente participio, pero la de Judas, que dice que hemos sido guardados por Jesucristo, está en tiempo perfecto, una acción terminada. Nosotros somos guardados. Y aquí dice que somos guardados y está en tiempo presente participio, o sea, continuamente somos guardados. Esta palabra griega significa confinados bajo vigilancia militar. Así nos tiene el Señor, guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe, porque tienes una fe, una convicción, mediante la fe. Por eso apaga los dardos de fuego, porque tienes esa fe bien puesta. No importa lo que Satanás haga contra ti,
Tú sabes que eres salvo por la gracia de Dios, que Él te va a guardar desde ahora hasta el día en que Él venga. Él va a guardarte para salvación. Lo sabes. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. ¿Tienes seguridad de salvación? ¿Tienes seguridad de salvación? Ese es el yelmo de la salvación. Es esa parte de la armadura que tú recibes del escudero, que tomas y te pones en el día malo, en el día de la batalla. Estás firme, seguro, en la esperanza de tu salvación. Entonces sí, nada te puede mover. No habrá espada, cuchillo, amenazas, burlas, nada, ninguna circunstancia, ni de la naturaleza, ni de personas, ni de demonios. No hay nada que pueda apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque estás seguro de tu salvación. Seguridad de salvación a toda prueba. Ese es el yelmo que debes de ponerte. Claro que esa seguridad está basada, hermanos, en cosas reales. Cuando tú has creído realmente en el Señor, el Espíritu Santo viene a ti. Y dice Romanos 8, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu da testimonio a tu vida que eres hijo de Dios. Hay una seguridad que no te explicas porque te la da el Espíritu Santo. Pero además hay evidencias de ello en tu estilo de vida. Amas cuando antes odiabas. Lloras el pecado cuando antes te reías por haber pecado. Te burlabas de Dios, ahora le temes. Dios ha cambiado cosas en tu vida, cosas que después se dejan ver en tu conducta, en tu estilo de vida. Hay evidencias de tu salvación. La evidencia interna, el Espíritu Santo. La evidencia externa, los frutos de arrepentimiento. Entonces sí, tu vida está protegida. Así es como está protegida esa parte vital de nuestra fe, a través de la seguridad de salvación, la esperanza de salvación.